Muy buenas y cordiales tardes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener con nosotros a don Patricio Meribel, un valiente periodista que se atrevió a denunciar un complot orquestado por la CIA norteamericana con funcionarios del gobierno de Chile, con la finalidad de derrocar y asesinar al presidente de la hermana República del Ecuador, en ese entonces don Rafael Correa. Es importante, yo creo, conocer estos detalles porque en el contexto que está sucediendo en el Perú, a nosotros nos interesa porque al parecer se estaría repitiendo el mismo libreto. Dejo con ustedes a don Patricio, le doy el espacio que se presente, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por venir hasta acá, hasta Recoleta. Estamos en la Biblioteca Pedro Lemebel, un centro cultural abierto a la comunidad, abierto a la gente. Aquí la población migrante también es muy importante. La comunidad peruana, boliviana, ecuatoriana, siempre tienen un tema bastante relevante. Contarles que lo que hemos estado haciendo es periodismo de investigación. Usted me habla de un reportaje que hicimos hace muchos años atrás, donde efectivamente habían elementos de la PDI, de la Fiscalía, de la DEA, de la CIA y del gobierno de Piñera conspirando en contra del gobierno de Rafael Correa, que esto fue anterior a lo que fue el golpe de Estado en Bolivia en contra de Yanina Áñez, donde está demostrado que Piñera pasó armas y efectivos incluso policiales en forma clandestina para promover el golpe de Estado en Bolivia. Ahora, lo primero que me gustaría hacer antes de ahondar en la investigación es enviarle un saludo fraterno a todos los familiares de las víctimas de la dictadura Yanina Áñez en el Perú. Yo estuve en el Perú, pude... Dina Boluarte, en Perú. Dina Boluarte, usted tiene toda la razón, porque Yanina Áñez era Bolivia. Como estábamos hablando de Bolivia, me confundí. La usurpadora del poder, Dina Boluarte, tiene una semejanza bastante importante con Yanina Áñez, con lo que fue el proceso en Bolivia. Fíjate que allá actuó un policía, un jefe del ejército a través de la Central de Inteligencia Americana, que ahora está en Estados Unidos, para promover el golpe de Estado en Bolivia, y en Perú pasó algo que es muy extraño. Nosotros nos adelantamos al futuro, podemos decirlo de alguna forma. Fíjate que en Perú el presidente Pedro Castillo intenta disolver el Congreso, que era un pedido masivo de la gente. Yo estuve en Lima, estuve en Perú, pude estar en los momentos en que Pedro Castillo había ganado la elección y ya empezó el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo desde que él ganó. Y hay que decirlo como tal. Desde que él ganó el poder y la elección, empezó una conspiración en su contra donde habían elementos de la Policía Nacional, donde habían militares que se conjugaron para derrocarlo. Cuando Pedro Castillo llama a disolver el Congreso, lo acusan de desobediencia. ¿Cuál es el término correcto que acusan a Pedro Castillo? Lo acusan de sublevación. No. Lo acusan de... No. Tiene un nombre eso. Lo acusan, digamos, de llamar a desconocer el poder de la Constitución. Claro, pero hay un término que también... Es un término, ¿no? Pero se me va. Que no sé si no es desobediencia, se llama sublevación... Bueno, ya nos vamos a acordar. Ese delito no se consuma, porque no se disuelve el Congreso, no se levantan los militares, no sucede nada. Lo que hizo Pedro Castillo fue un intento de disolver el Congreso, que era la solicitud de la gente. Y lo meten preso, con un delito que nunca llegó a cabo, si es que se hubiese comprobado. Lo tienen en prisión preventiva. Entonces lo que hacen es lawfare, es la práctica de la guerra judicial, en donde Pedro Castillo pierde su poder, pierde su presidencia y se lo entregan a Dina Boluarte. Sobre la investigación de la CIA y la DEA, esto es muy antiguo, estimado colega. Ustedes recordar que el primer golpe de Estado que da Estados Unidos en América Latina es contra Jacobo Arbenz, por allá, por las primeras décadas del 1900. Jacobo Arbenz, si usted quiere que nos vengamos a la modernidad, está el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, contra Fernando Lugo, contra Dilma Rousseff, contra Lula da Silva, contra Cristina Fernández, luego viene lo de Correa, lo de Bolivia, lo de Perú. Entonces Estados Unidos tiene siempre metidas las manos en nuestro continente y en nuestros países. Es muy lamentable lo que está pasando en el Perú. La última información que yo tenía, que iban 69 muertos, asesinados en las manos de esta señora, de Dina Boluarte,
que responde a los intereses de Estados Unidos. La embajadora salió rápidamente a felicitarla y demuestra que nuestros pueblos no tienen todavía autonomía y autodeterminación, que es algo básico para nuestras democracias. Claro, yo quiero ahondar un poco más en su investigación, luego vamos a tocar el tema de Perú. Don Patricio Meri es analista internacional y consultor también, creo. Uh-huh. Entonces vamos a tocar ese tema, pero a mí me gustaría ahondar en los pormenores. ¿Cómo es lo que usted logra descubrir este complot para derrocar al presidente Correa? Porque se supone que algo similar habría pasado en el Perú, o estaría pasando, porque como usted acaba de reiterar, la señora Luisa Quena sale inmediatamente a reconocer a esta señora usurpadora, sabiendo que todo el proceso que le han hecho para encarcelar al presidente Castillo ha sido fuera de la ley, violando inclusive la propia constitución que la derecha peruana tanto defiende. Entonces me gustaría saber un poco los pormenores, cómo es que se involucra la CIA con el gobierno de Sebastián Piñera para derrocar al presidente Rafael Correa, y cómo es lo que usted logra anticiparse, porque prácticamente algunos dicen que usted prácticamente le salvó la vida a Rafael Correa. Esa es la interpretación de algunos. No creo que sería muy jactoso de mi parte decir que fue así, pero sí logramos advertir. Si usted quiere los pormenores de la investigación, yo se los doy, y esto tiene mucho de casualidades y de investigación misma, ¿no? Nosotros conocemos a un ex comisario de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que hace una denuncia por narcotráfico en donde a él le llega información que desde Bolivia, el Perú, venía entrando un cargamento de cocaína muy grande. Entonces él denuncia a sus superiores y le dice: mire, tengo esta información, viene entrando un cargamento de cocaína. Los superiores le dicen: ok, vamos a preparar un operativo para que tú detengas a esta gente. Estamos hablando de muchos kilos y toneladas de cocaína que iba a ingresar a Chile. 300 kilos dice que ingresaba por... Y más, y más. Que se iba a vender en el extranjero para utilizar ese dinero para desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Junto con eso ya había salido la denuncia del ex embajador en Uzbekistán del Reino Unido, Craig Murray, que había dicho que la CIA había incrementado su presupuesto para intentar desestabilizar a los gobiernos progresistas. Pero voy a la investigación. Entonces este policía honesto entrega la información a sus superiores le dicen: ok, vamos a actuar, y cuando van a actuar, minutos antes de actuar, le dicen: no hagan nada. Este señor, indignado, le termina tirando la placa en la cabeza a su superior, le dice: yo entré a la PDI para combatir la delincuencia, no para protegerla, y queda una situación de tierra de nadie. No lo echan, no renuncia, pero el tipo queda indignado, porque imagínate que tú descubras un crimen, un delito gigante como tráfico de droga y no te permiten actuar. Toma la carpeta. Este es un señor de centro derecha, de ideas de centro derecha, no piensen que es un militante izquierda, comunista, no, esto es una persona honesta que trabajaba en la PDI y que quería combatir el tráfico de droga y el delito. Junta una carpeta con todos los antecedentes que había de narcotráfico y contrata a un abogado de derecha, hay que decirlo así, el señor Aldo Duque, muy mediático, que usa un sombrero, ¿no? ¿Por qué te digo que es de derecha? Para que la gente no vaya a creer que esto es un complot, una confabulación de la izquierda internacional en contra de Piñera. Son datos objetivos, son hechos. Ellos se van a La Moneda, lo acompaña una diputada de derecha, Mónica Salaquet, a quien yo entrevisté y me confirmó la reunión. Y se reúnen con Rodrigo Hinspeter. Y le entregan la carpeta, le dicen: señor Hinspeter, aquí hay información de narcotráfico en donde la PDI no quiso actuar. Y Hinspeter le dice, este dato es muy importante, y Hinspeter le dice: yo en 4 días resuelvo este problema. En 4 días lo echaron a él. Echan al policía honesto. Al PDI. Ese fue a resolver el problema. Entonces nuestras fuentes nos indican... Un momentito. Rodrigo Hinspeter es ministro... Era ministro de Interior. Del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Eso queríamos aclarar. Y después fue el ministro de Defensa. Ya. Ojo. O sea, lo sacan del Ministerio de Interior y después lo ponen como ministro de Defensa. O sea, a cargo de las relaciones de defensa de nuestros países, contactos directos con Estados Unidos, él es.
él es sionista, él es israelí, él responde al gobierno, tiene vínculos casi públicos con el Mossad, con la inteligencia israelí, o sea, no lo estoy ofendiendo. Él hizo el servicio militar allá en Israel y el tipo trabaja para Estados Unidos y ahora es uno de los gerentes de Quiñenco, del grupo Luxic. Gerente de... Y Luxic está vinculado a los casos de narcotráfico con el presidente y el expresidente de Paraguay. Ya, para no salir de contexto. Entonces echan al funcionario de la PDI. PDI... Policía de Investigaciones de Chile. Es Policía de Investigaciones de Chile. Echan al funcionario de la PDI. Y no hay ninguna investigación. Nada. Y en esa denuncia se hablaba de fiscales y del comisario de Arica que estaba involucrado en este tráfico de drogas. ¿Por qué tapan todo? Porque este tráfico de drogas, al igual que el caso Irán Contras, ustedes pueden buscarlo en internet, donde estaba el coronel Oliver North, donde se financiaba a través del narcotráfico y los dineros del narcotráfico a la contra nicaragüense, para pelear en contra de la revolución nicaragüense, se utilizaron dineros negros, dineros oscuros que no pasaban por el Congreso norteamericano. Si yo quiero hacer una operación de bandera negra, asesinar a un presidente, provocar un golpe de Estado, no voy a decirle al Congreso de los Estados Unidos, oiga, queremos hacer un golpe de Estado. Entonces, la CIA, lo hacía o lo hace, desconozco, buscaba financiamiento ilegal para sus operaciones de inteligencia. Y estas operaciones lo que buscaba era desestabilizar no solo a Rafael Correa, si nosotros lo dijimos, yo hice un calendario de desestabilización. Cuando digo yo, no soy yo, es un equipo. Claro. Dijimos, al primero que van a derrocar es a Rafael Correa. Al segundo va a ser Evo Morales. Van a ir por Perú. Van a ir por Brasil. Lo dijimos. Si se nos creyó o no se nos creyó, ya no es nuestra responsabilidad, por lo menos lo intentamos. Quien toma y recoge la denuncia es Rafael Correa y dice, mira, aquí hay una denuncia que es plausible, que es investigable. Yo desde ahí empiezo a viajar al Ecuador, empiezo a tener un vínculo con el gobierno ecuatoriano, hasta ese momento no tenía mayor relación con ellos, y me doy cuenta que aquí hay un caso de corrupción tremendo, porque no solo es el narcotráfico, sino que se está utilizando el narcotráfico para desestabilizar los gobiernos. Vuelvo a Bolivia porque está mucho más relacionado con el Perú. En Bolivia, el jefe de la policía le pagan $500.000 por desconocer las elecciones de Evo Morales y pedirle la renuncia. ¿Te recuerdas que Claro. apellido Guacamán, Chacamán, búsquenlo ahí, está el nombre de este policía, que se va a los Estados Unidos, y ahora está viviendo en Estados Unidos, que fue el que provoca el golpe de Estado y que le entrega el apoyo a Yanina Áñez, con todo lo que eso causó. En Bolivia mueren y asesinan a un periodista argentino que se llama Sebastián Moro. Sebastián Moro trabajaba en una radio pública de Bolivia, que todavía el gobierno de Luis Arce no lo ha investigado y el Procurador General de la República está ahora investigándolo, en donde matan a Sebastián Moro, lo sacan de una radio y lo asesinan, lo torturan hasta la muerte, siendo argentino. Ni siquiera le respetaron su nacionalidad, ni que fuera extranjero, nada. ¿Y quién la tortura? ¿Está bien la conexión? ¿Estamos bien? Súper. La policía boliviana. La policía boliviana. La policía boliviana. Y el caso por órdenes de Yanina Áñez, claro. Porque yo estaba en una radio que era una radio pro Evo Morales, pro movimiento indigenista, pro movimientos cocaleros, pro el movimiento del socialismo, Claro. pro el gobierno de Evo Morales, que parece que es un delito ser periodista de izquierda, independiente o crítico, ¿no? Más que nada creo que es un delito informar la verdad. Para ellos sí. Porque en el Perú, por ejemplo, tenemos a un periodista muy destacado que se llama César Hildebrand. Él no es de izquierda. Y criticó a Castillo, además, Hildebrand. Critica a Castillo, le ha dado duro a Castillo, pero ha sido echado de distintos medios de comunicación por destaparle... Y tiene su propia revista ahora, Sí, Hildebrand claro, Revista. su tres, por destaparle Así es. los casos oscuros de... Pero mira, si ustedes quieren saber por qué realmente cae Pedro Castillo, desde mi perspectiva, ¿no? Es porque Pedro Castillo, porque si tú revisas seamos objetivos, seamos ecuánimes. Pedro Castillo intentó hacer un gobierno de izquierda, se pelea en algún momento con Vladimir Cerrón, con Puca, ¿cómo se llama Puca? Se llama Guido Bellido, ¿no? Con el ex primer presidente del Consejo de Ministros, con Guido Bellido. Se pelea con ellos, los saca al lado más de izquierda del gobierno. Pedro Castillo viaja a Estados Unidos, se reúne con Joe Biden e intenta tener un gobierno de izquierda y negocia con el Partido Morado, empieza a hacer así como portarse bien, ¿no? Claro. Pero igual le dan el golpe de Estado. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué le dieron el golpe de Estado a Pedro Castillo?
porque Pedro Castillo tuvo la valentía, así como lo critico, también lo elogio, tuvo la valentía de no permitir la explotación de los recursos naturales de su país, porque los norteamericanos lo que querían era las tierras raras, era tener acceso a la salida al mar para poder controlar el litio boliviano y controlar el puerto. Había un preacuerdo para salir por el puerto de Hilo, por el puerto de Hilo, sacar el salitre boliviano por las costas del Pacífico. Entonces los norteamericanos le dan el golpe de Estado a Pedro Castillo para evitar que se pueda potenciar estas partes del cono sur donde hay litio, que tiene Bolivia, tiene Chile, tiene Argentina. Perú no tiene litio, por lo que sabemos, pero sí tiene la salida al mar. Y como los bolivianos están peleados con los, digámoslo al revés, como los chilenos le robaron el mar a los bolivianos no pueden salir al mar y no se lo han recuperado, y hay todo un problema ahí limítrofe, los bolivianos podían salir por Perú. Entonces le dan el golpe de Estado para evitar que Bolivia se industrialice, para evitar que Perú se industrialice y salgan del subdesarrollo. Nosotros somos países pobres. Quizás Chile está un poquito más desarrollado en cosas como las carreteras. Ustedes que viven acá lo saben, acá se respeta las leyes del tránsito. En Perú son un poquito más poco respetuosas. No quiero ser despectivo, ¿no? Pero son poco respetuosos las leyes, pues, ¿no? De la ley de tránsito no hay tanta cultura cívica, pero además de eso, Chile no digamos que está muchísimo mejor que el cono sur, o sea, también tenemos muchísimos problemas y ustedes lo están viviendo, la alta inflación, la discriminación. Ya Pedro Castillo, para no aburrirlos más, le dan el golpe de Estado porque ya no les servía y además estaban los proyectos de extracción minera. Y esos proyectos de extracción minera lo querían los norteamericanos a toda costa. Entonces Pedro Castillo en eso tenía una visión más nacionalista. Él decía, no, se tiene que industrializar el Perú, tenemos que salir de la pobreza, entregar valor agregado a las materias primas. Algunos proyectos no los vamos a hacer porque es un daño al medio ambiente. Ustedes tienen mucha minería ilegal en la Amazonía, de oro, de distintos recursos naturales que va destruyendo. Y tiene una riqueza cultural el Perú, no nos olvidemos que era parte del imperio inca, la cultura quechua, los quichua, Atahualpa, Huáscar, o sea, la cultura peruana es riquísima. Por lo tanto, ustedes son el centro o uno de los centros neurálgicos de la cultura y el conocimiento del cono sur. Y eso no solo también son los recursos naturales, también es tu historia. Y es la historia de Tupac Amaru, es la historia de todos los que se enfrentaron a los españoles, del pueblo cuando se levanta y es capaz de generar rebeliones y revoluciones a partir de defender a las masas pobres. Claro. Bueno, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Usted, a pesar de ser chileno, reconoce el potencial que tiene el Perú en recursos naturales. Y nosotros venimos desde el 2021, nos organizamos aquí en Santiago de Chile como una sede del Ágora Popular de Lima, porque el Ágora Popular de Lima ya tiene muchos años atrás, luchando por cambiar la constitución política del Perú. La del 91 Fujimori. La del 93. 93 de Fujimori. Sí. Oye, de ando impreciso, me he equivocado ya 2 veces. Porque esa constitución solamente beneficia a las grandes empresas, no permite al Estado peruano que genere industria o empresa, por ejemplo. Entonces, bajo esa constitución, nuestros recursos naturales han sido entregados a las grandes empresas transnacionales que se llevan nuestros recursos en bruto para generar industria en las grandes potencias. Uh-huh. Y esas grandes potencias han desarrollado su educación de calidad, su sistema de salud envidiable y toda esa situación, mientras que los peruanos, siendo dueños de esos recursos, no tenemos ese tipo de desarrollo. Imagínense que en los lugares donde están asentadas las mineras, los pueblos están más empobrecidos. Las casas siguen siendo de adobe. No tienen agua potable, no hay una posta médica. Cuando se enferma alguien tienen que llevarlo todavía a Lima, caminar o viajar un día, 2 días, qué sé yo. Bien, entonces en ese contexto quisiera también preguntarle si usted cree que la CIA ha tenido influencia, como si tuviera algunos datos más precisos en el derrocamiento a Pedro Castillo. Sí, absolutamente, a través de la Armada peruana. La CIA siempre opera a través de la Armada. La Armada es... La Marina de Guerra.
lo que es la Armada nuestra, la Marina de Guerra de ustedes, que es lo mismo, es la punta de lanza de la Central de Inteligencia Americana. No son las policías son los perros chicos, son las mascotas, son los que tienen ahí para vigilar a los movimientos sindicales, a los grupos, pero los que tienen la capacidad operativa, logística, es la Armada. Por eso cuando Héctor Béjar, el canciller, dice que los golpes de Estado han sido financiados por la Central de Inteligencia Americana y las Armadas o la Marina de Guerra, causó un revuelo gigantesco que lo terminó costando el cargo en Perú. Le pidieron pero que lo sacaran. Entonces, busque usted los tweets y las declaraciones públicas de los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas del Perú antes de que Pedro Castillo asumiera. Por eso te digo que Pedro Castillo sufre un golpe de Estado permanente. A Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. Yo me acuerdo haber estado de nuevo me voy a equivocar, en la plaza... No, en la plaza Bolognesi. En la plaza Bolognesi, donde el presidente Castillo lo tuvieron más de 30 días esperando el resultado. Ahí, muy cerca de ahí está el Tribunal Electoral, ¿no? El jurado electoral. Ya habían protestas diarias para que ratificaran el resultado del pueblo, que él había ganado democráticamente. Dígame usted si eso no es un golpe de Estado. Dígame usted si eso no es una presión indebida a un presidente. Entonces, a Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. Y la Central de Inteligencia Americana, usted me dice, ¿tiene pruebas de que articuló con un nombre, con alguna persona? Dese cuenta cuál fue el comportamiento que tuvo la embajadora, el embajador, que tuvieron las personas que participan de este imperio, que es el imperio norteamericano, con el gobierno de Dina Boluarte. El primer gobierno en salir a ratificar a Dina Boluarte es el imperio norteamericano. Imperio norteamericano que tiene, por ejemplo, a Cuba dentro de la lista de los países terroristas. Y Cuba nunca ha usado un arma nuclear. Estados Unidos usó 2 veces las armas nucleares y es el único país del mundo que ha utilizado armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Ellos hacen las listas de los países terroristas y ellos, que son los principales terroristas del mundo, no lo han hecho. Para el Perú vive una situación muy grave. Cuando está Sendero Luminoso, cuando está el grupo Colina, MRTA, no, es el movimiento. Colina era el grupo, era el comando que se inventa y que hizo una serie de violaciones a los derechos humanos terrible, ¿no? Terrible. Se empiezan a organizar los campesinos en las rondas campesinas para defenderse tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda. Las rondas campesinas, desde ese movimiento nace Pedro Castillo, cajamarquino, pobre, indígena. Entonces el imperio norteamericano, a la oligarquía limeña, le molestó profundamente que un pobre llegara a la presidencia del Perú, que un descendiente indígena, que alguien del norte del Perú, que un cajamarquino, un chotano, como les dicen, ¿no? Así, despectivamente, estos chotanos. Se hablaba dentro del palacio de los chotanos, ¿no? Que estos chotanos llegaran al poder les molestaba. Entonces, uno al final, la reflexión, ¿no? Es, los pobres no podemos gobernar nuestros países. Ni siquiera es un tema de izquierda-derecha. Los pobres, los pueblos originarios no pueden gobernar nuestros países. ¿Por qué? Porque a los señoritos, a los señores feudales, a los dueños de nuestros países les molesta, les incomoda. Si usted es más morenito, si yo soy más negrito, si no soy como a ellos lo acomoda, si no tengo los ojos claros, somos discriminados. Y a Pedro Castillo lo bajaron del poder porque era la traba. Vaya a saber usted cuántos negocios está haciendo Dina Boluarte. ¿Cómo esa mujer duerme en la noche después de haber matado a más de 65 peruanos? Casi 80. Yo me quedé en 65. 80 peruanos y peruanas que murieron por pedir democracia. La dictadura fujimorista fue tremendo. Aquí hay un caso que no se ha investigado hasta el final. ¿Qué pasó con todas esas mujeres a las cuales se le aplicaron tratamientos para no tener hijos en contra de su voluntad? Sin avisarlo. Pero nada, o sea, pasando todos los protocolos médicos. ¿Qué pasó con los asesinatos de Fujimori y Vladimiro Montesinos? Y vamos a volver a Gimpeter para cerrar. O para ir cerrando si es que a ustedes les parece. Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori, ¿cierto? Vladimiro Montesinos hizo y deshizo. Violación a los derechos humanos, narcotráfico, manejaba la droga, la relación con la CIA. ¿A quién le entrega, de quién recibe Vladimiro Montesinos 5 millones de dólares para no cerrar las fábricas chilenas en Perú? De Lucic. ¿Y con quién trabaja Andrónico Luksic? Con Ginspeter. Con Rodrigo Ginspeter. Todo vuelve a Rodrigo Ginspeter.
Entonces usted me pregunta, ¿tiene alguna prueba que la CIA participa o participó en el golpe de Estado en contra de Dina Boluarte? Yo le digo no, pero tampoco tengo dudas. Perdón. O sea, hay indicios, por ejemplo, este señor Montesinos que usted acaba de mencionar, él ha trabajado desde antes, cuando estaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue... bien raro. Lo detectaron que él trabajaba para la CIA. Bien raro Velasco Ibarra, era militar de un golpe de Estado, pero de izquierda. De izquierda. Y nacionalizó mucha industrialización, claro, es el único, en Perú. El único gobierno nacionalista que ha tenido el Perú. Los demás todos han sido de derecha. Entonces, a este señor Montesinos lo iban a fusilar por traición a la patria, porque vendió o le regaló información secreta del ejército peruano a los Estados Unidos. Y eso guarda relación, como usted dice, con Hinspeter, el exministro de Piñera. Y ahora Hinspeter trabaja con Andrónico Luksic, que es dueño de la fábrica de fideos Lucchetti en el Perú, a quien se atrevió a hacerle la guerra este difunto exalcalde de Lima, que se me va el nombre. Pero no solo eso, Luksic además es dueño del agua del Silala en Bolivia. Luksic a través de Antofagasta Minerals, Luksic es un país dentro de nuestro país. Aquí cuando hablan en contra de la plurinacionalidad, yo hablaría en contra de los gobiernos corporativos, porque el señor Luksic, Andrónico Luksic, tiene intereses en Perú y mueve los dedos, según lo que le dicen sus patrones norteamericanos, y mueve los dedos en Bolivia a través de sus intereses comerciales, que son Mineral Los Pelambres. Y Antofagasta Mineral controla el agua del Silala. Los aguas del Silala no son para Chile, son para el negocio minero. Entonces cuando tú me preguntas qué argumento, qué información tengo yo, si no hay que tener ninguna información, no hay que ser tan inteligente. Hay que investigar y ver las relaciones y los nexos que existen desde hace muchos años. Y todo termina en Piñera, Hinspeter, la CIA, el Imperio Norteamericano, la Armada, la Marina. Todo guarda relación, ¿no? Pero se ha creado un falso nacionalismo dentro de la población chilena y también la población peruana. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la guerra del Pacífico, muchos chilenos desinformados empiezan No, sí, es una estupidez. Es una estupidez. Mire, la guerra entre Chile, Perú y Bolivia no fue entre Chile, Perú y Bolivia. Usted va a decir que está diciendo Patricio, está loco. Esto fue digitado por el Imperio inglés, por el Imperio británico. Hizo pelear. Yo les quiero recordar otra cosa, mucho más bonito que lo que nos divide y es lo que llamo a la unión de nuestros pueblos. Cuando se da la matanza en la escuela de Santa María de Iquique, donde los jornaleros, los obreros, los trabajadores, los que trabajaban en las minas del salitre, van a pedir algo que hoy día es como normal, 8 horas diarias de trabajo. El gobierno chileno, con el general Renard, Silva Renard creo que es el apellido, fusila a 2.700 obreros. A los peruanos y bolivianos que estaban en la escuela Santa María de Iquique le dan la posibilidad de irse. Y los peruanos y los bolivianos dicen, nosotros vamos a morir con nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos obreros. Eso es lo que nos debe unir y no la guerra imperialista digitada por Inglaterra, digitada por los Estados Unidos, por su conflicto entre medio España, que nos llevó a una guerra fratricida. Si Chile, Perú y Bolivia trabajásemos en conjunto, con nuestras diferencias, porque mientras ustedes eran el virreinato del Perú y llegó lo mejor de los españoles, para acá mandaron prostitutas, ladrones, alcohólicos, mandaron lo peor de España. Si nosotros trabajásemos en conjunto como país para desarrollar el Cono Sur, seríamos un país, o quizás una confederación de países, como son los Países Bajos en Europa, desarrollados, hace mucho tiempo. Eso es lo que no le interesa ¿No quiere la elite? al imperio norteamericano. Por eso es que el imperio norteamericano empieza a mover sus redes para mantenernos siempre en esa división. Así es. Recuerde, por ejemplo, no sé si usted debe tener más conocimiento, esa época donde se debatía este conflicto en La Haya por el mar, mientras Piñera y Pedro Pablo Kuczynski lo negociaron, formaban una empresa, Exalmar creo que se llama, que está en Así es. Lo negociaron. Lo negociaron. Sí, pues aquí en Chile decían, perdimos el juicio. No, si no perdimos nada, el que ganó fue Piñera. Piñera ganaba Chile, ganaba Piñera. Perdía Chile, ganaba Piñera. ¿Por qué? Porque Piñera con Pedro Pablo Kuczynski habían comprado la empresa Exalmar
tenían parte de la propiedad y el principal beneficiado no fueron ni los peruanos ni los chilenos. Los peruanos celebraron, y yo les pregunto, ¿qué celebraron? Que ganaron un pedacito así de mar. ¿Ustedes usan ese mar? No, no lo usan ustedes. No. Lo usa Exalmar. ¿Y quién es el dueño de Exalmar? Pedro Pablo Kuczynski con Sebastián Piñera. ¿Quién ganó? Kuczynski y Piñera. Ganaron la oligarquía chilena y peruana y perdió el pueblo chileno y peruano. Pero a través de los medios salía Piñera, otra cosa. Piñera a decir, no vamos a ceder ningún centímetro. O sea, como le digo, siempre resaltando ese falso nacionalismo que de repente muchos se llegan a asumir cuando en realidad no existe. Yo la verdad, más que creer en la nación, lo que creo es la gran patria. En una patria libre, en una patria democrática, en una patria civilizada, en una patria de hermanos. En una patria donde peruanos, bolivianos, chilenos, paraguayos, argentinos, brasileños, todos los que somos parte de este gran Sudamérica, de lo que era Abya Yala, de lo que era este gran continente, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Por eso que cuando llegan los gobiernos de derecha, destrozan Mercosur, destrozan UNASUR, destrozan todo lo que puedan destrozar que signifique la unión de nuestros países desde el punto de vista diplomático. Ustedes tienen todo el derecho a tener sus fronteras, tener su culturalidad, tienen raíces distintas a las nuestras, nosotros tenemos los mapuches, ustedes vienen con los incas. Eso nos fortifica, nos fortalece, nos nutre. Pero lo que hace nuestra oligarquía es mantenernos divididos y enseñarte a ti y a mí que tú y yo somos enemigos cuando la verdad somos hermanos. Bien, para ir finalizando, creo que está con el tiempo, una apreciación de las últimas elecciones con referencia a elegir estos constitucionalistas que van a redactar la Constitución para Chile. No se va a redactar nada. Eso ya se redactó en un acuerdo político de los partidos donde se pusieron 12 normas, 12 márgenes que no permite cambiar nada y es la misma Constitución de Pinochet. Hoy día hay dos opciones. O usted vota por la Constitución de Kast, que es el neopinochetismo, o se queda con la Constitución de Pinochet. La tercera opción es que el pueblo siga luchando por tener una asamblea constituyente, que es lo mismo que están pidiendo los peruanos, para tener una constitución 100% democrática, escrita por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que es lo que decían los griegos hace miles de años atrás y que acá todavía no somos capaces de implementarlo y tener democracia plena, donde usted pueda participar y no solo ser representado. Yo creo que la democracia burguesa representativa, en donde usted vota por alguien y aparece 4 o 8 años después y lo ve así de vez en cuando, hola diputado, ¿cómo está? Hola senador, está caduco, eso se murió. Lo que hay que buscar es una democracia participativa en donde nosotros tengamos la capacidad de ir mejorando las condiciones de nuestros países a través de la participación. Mira qué sencillo. Entonces los supuestos patriotas no quieren defender a la patria, no quieren mejorar los derechos sociales de las personas y quieren mantenernos a todos pobres. Salió una chica ahí, una coloradita, a decir, coloradita le dicen en Ecuador a las rubias, ¿no? Salió a decir, ¿qué reclaman si ya habíamos ganado zapatos? ¿Ah? Hoy día el chileno tiene zapatos, puede usar zapatos. Eso les dio la Constitución de Pinochet. Esa mirada es la mirada del que era latifundista, del vasallaje, del que tenía inquilinos, del que tenía esclavos. Y nosotros no creemos en esa mirada, nosotros creemos que somos todos iguales en razón, que todos tenemos las mismas oportunidades y que el Estado tiene que garantizar ciertos beneficios, ciertos derechos, porque tiene que ser así, porque de otra forma lo que se genera es una competencia desigual en donde algunos tienen la suerte de nacer ricos y otros tienen la suerte o la mala suerte de nacer pobres y eso les determina su vida para siempre. Es muy difícil salir de la pobreza porque no hay condiciones habilitantes para salir de la pobreza, no hay oportunidades, no hay educación, no hay ese cambio cultural, de la hegemonía cultural dominante que te permita tener las condiciones habilitantes para salir de tu nivel de pobreza. ¿Y en qué cree que falló la izquierda? ¿Por qué se tuvo que perder? ¿Por qué terminaron ganando los que no querían cambio de constitución? Mira, creo que eso lo vamos a tener que dejar para un próximo programa, porque da para un análisis completo de la situación chilena y yo lamentablemente estoy un poquito justo con el tiempo porque tengo ya otra actividad que comienza en 10 minutos. Muy bien. Y les pido las disculpas al caso y agradezco la oportunidad porque la verdad que me entrevistan muy poco porque en Chile hay censura. En Chile hay censura, a nosotros nos persiguieron, yo tuve que salir prácticamente al exilio, tuve que vivir en Europa, estuve con arresto domiciliario, 30 veces detenido. Tengo una historia pequeña. Bueno. Es que además cuando digo pequeña, ¿sabes por qué? No. Porque en Chile mataron periodistas por hacer lo mismo que yo. Entonces yo no puedo ser tan jactoso de compararme. A usted también le amenazaron. Sí, pero a mí me amenazaron nomás, pero sigo respirando. Po. A los otros los mataron, ya eso es gravísimo. O sea, a José Pepe Carrasco, que lo mataron en dictadura, lo mataron por hacer periodismo.
lo mataron por hacer periodismo. A los líderes medioambientales chilenos que han asesinado y que nadie ha investigado sus delitos. Entonces el hecho que yo esté vivo, que esté conversando con usted acá, es un milagro. Es una cosa que yo aprecio cada día, cada minuto, cada segundo. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Cuba. Murió el comandante Antonio López, Tony López, que fue uno de los grandes comandantes de allá, que trabajó en el Departamento América de la Solidaridad del Partido Comunista Cubano. Falleció hace 2 días atrás, producto de un cáncer a sus 81 años, y él trabajó mucho por la solidaridad internacional, con la mirada de Martí, con la mirada de Fidel, y bueno, trabajemos todos juntos para tener países realmente autónomos y que podamos tomar nuestras propias decisiones sin la bota norteamericana pisándonos en la cabeza. Y en eso hay una tremenda oportunidad que lo podemos dejar para otro programa, que es cómo nos abrimos al mundo hacia la nueva multipolaridad con China, Rusia, India, Brasil, el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y muchos otros países, India, que nos da mayores oportunidades que seguir amarrados al imperio norteamericano. Estamos en un momento crucial de la historia en donde por primera vez tenemos la opción, creo yo, de ganar, triunfar y poder desarrollar nuestros países. Muy bien, don Patricio, muchas gracias. Esperemos a ustedes una segunda oportunidad porque, como usted dice, hay un tema muy largo que tratar. Vamos a estar invitándolo. Ojalá tenga esa facultad de aceptarnos la invitación. Encantado. Ahora, muchas gracias. Y un orgullo estar aquí con la huipala, que debería ser nuestra bandera en todas partes de América Latina. Claro, y trabajemos por la unidad de Latinoamérica. Así es. Que es la hermandad de los países. Así es. Y de los pueblos. Listo. Muchas gracias. Chao, cuídense.